¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un helicóptero, el primero del canal de este tipo, que ya tenía yo ganas. Un modelo a escala muy conocido que muchos de vosotros seguramente habéis visto en películas americanas y algún afortunado en la vida real. El helicóptero Bell 206, en este caso el del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Vamos a desempaquetarlo y a volar un ratito con él a ver qué impresiones nos da, pero de momento voy a adelantaros que muy buenas. Soy Gabetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Por aquí tenemos la caja de este Bell 206, como podéis observar, un helicóptero radiocontrol a escala 1.33 de la marca RCera, una marca que ya hemos visto por el canal, y todos estos son los distintos modelos de esta marca que también me gustaría traer por el canal si a vosotros también os gustan. Y todos estos de la parte inferior que solamente se ve la silueta, me imagino que son modelos que la marca traerá próximamente. Entre los que sí están disponibles, me gustaría poder traeros estos dos. Este incluso tiene cámara, que aunque la cámara no sea muy buena, puede estar muy interesante. Y entre los que solo se ve la silueta, creo que estoy viendo un Bell Boeing V22, un Apache y un doble rotor que podrían estar muy interesantes. En el futuro lo sabremos. De momento vamos con este Bell 206, que también se puede conseguir en color azul, pero yo me he decantado por este modelo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. La caja, como podéis ver, es cierto que está un poquitín golpeada, pero no os preocupéis porque está en perfectas condiciones. Vamos a sacarlo y a ver qué tal. Por aquí tenemos el manual de instrucciones que, como siempre, os recomiendo leerlo bien y familiarizaros con él, tanto para poder sacarle el máximo partido como para evitar problemas en el futuro. Retiramos este plastiquito de huevera y aquí tenemos unas palas de repuesto del rotor principal que esperemos no tener que utilizarlas, una batería LiPo de 7,4 voltios, 350 miliamperios que nos dará una duración de vuelo de entre 10-12 minutos y el tiempo de carga es de unos 60 minutos. Para su carga utiliza este USB tipo C y aquí en la parte inferior tiene el botón de encendido. Por aquí tenemos el cable de carga, como os comentaba antes, de USB tipo C, un pequeño destornillador para reparaciones y un repuesto del rotor antipar o rotor trasero y una pequeña llave Allen para complementar ese destornilladorcito. Y por aquí tenemos este cacharrito que a mi parecer está muy logrado con respecto al helicóptero original. Es cierto que hay versiones a escala mucho más logradas que esta, pero también es verdad que para el precio que tiene yo creo que está muy bien. En la parte inferior tenemos el compartimento para la batería. Aquí tenemos una pequeña simulación de un foco compuesto por un LED y algo que hace que esté genial con respecto al precio que tiene es el sistema de sustentación. Y es que no es el clásico que podemos encontrar en otros helicópteros más baratos que simplemente funciona por aceleración o desaceleración. Este utiliza el mismo sistema que los helicópteros reales de plato oscilante o plato de control para colocar las palas en la posición necesaria y así poder crear ese impulso. Por aquí tenemos el mando o la radio que necesitamos para pilotar este cacharrito, que para funcionar necesita 4 pilas AA. En la parte delantera tenemos estos 4 botones que nos sirven para el trimeo y ajuste fino de este helicóptero. El botón de encendido y apagado. Con este de aquí seleccionaremos entre una de las 3 velocidades que tiene este helicóptero y con este aterrizaje y despegue. Con respecto a la construcción del mando, es un mando de la marca RCera, ya hemos visto alguno, es un mando de plastiquillo que aguantará algún golpe, pero mejor que no se os caiga. Y ahora vamos con las pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Con respecto al vuelo, algo que quiero destacar de este helicóptero es que para el vuelo en exteriores no tiene ningún tipo de sensor, no tiene sensor de flujo óptico, entonces lo mejor es volarlo cuando no haga nada de viento, ya que lo arrastra con bastante facilidad. En el momento de la grabación de este vídeo es cierto que apenas hacía viento, hacía muy poquito, pero cuando se levantaban rachas mínimas me costó salir corriendo detrás de él un par de veces.
¿Con esto quiero decir que lo mejor sea volarlo en interior? Tampoco. Si tenéis un espacio interior muy abierto y donde no haya riesgo de que podáis romper nada, pues está genial y perfecto, porque así los días de viento podréis volar dentro de casa. Pero mucho cuidado con estrellarlo contra la tele, que os va a costar más la salsa que el pollo. Mi consejo es que lo voléis en sitios abiertos y despejados y donde no haya mucha maleza, para que si cae no lo perdáis. Algo que me llamó muchísimo la atención, aunque pueda parecer una chorrada, y es que yo nunca había volado un helicóptero de este tipo, es ese ruido de espesor muy similar a los helicópteros reales. Pero claro, en este caso a escala 1.33. Con respecto a las 3 velocidades de las que dispone este cacharrito, también es cierto que no hay mucha diferencia entre las 3. Sí que se nota entre la 1 y la 3 que aumenta un poquito la velocidad, pero no lo suficiente, como os decía antes, como para volar si hace viento. Algo que no he comentado antes con respecto a ese sensor de flujo óptico es que este modelo en cuestión viene sin sensor de flujo óptico, pero hay una versión Pro que sí trae el sensor de flujo óptico. Lo único que el precio sube bastante. Yo, si queréis mi opinión personal, invertiría esa diferencia de precio en baterías, ya que con una sola batería te quedas todo el rato con las ganas. Este cacharrito tiene un movimiento bastante fluido, tanto en el giro como en el ascenso y el descenso. Es un helicóptero radio control de 6 canales con 3 servomotores digitales que permite movimientos como el ascenso, el descenso, el avance, retroceso, giros, el vuelo lateral. Es muy ligero, tiene un peso de 95 gramos en la versión sin sensor de flujo óptico y de 105 en la versión que sí lo tiene. Otra cosa a tener muy en cuenta es el alcance del control remoto, y es que según el fabricante tenemos un alcance entre 80 y 120 metros. Y aunque esta distancia quizá a algunos os parece corta, mi consejo es que no lo alejéis más de donde no podáis diferenciar la cabeza de la cola, porque en ese momento lo más probable es que hayáis perdido el helicóptero. En este momento, como podéis escuchar el viento, estoy luchando contra él todo el rato porque no paraba de arrastrármelo constantemente. Y a esto había que sumarle que me estaba quedando sin batería. Imaginaos que os pasa esto en un lugar donde no podéis recuperarlo. En mi caso tuve suerte y gracias a esa siembra, que no estaba muy alta, pude recuperarlo, y esa siembra me amortiguó un poquito la caída. Si hablamos de la estabilidad, en caso de que no haga nada de viento o lo volemos en interior, si trimeamos bien y hacemos bien ese ajuste fino, como voy a hacer yo ahora mismo, lo cierto es que es muy estable. Y una vez que se encuentra completamente calibrado y has hecho bien ese ajuste fino, se queda clavado ahí donde lo dejas. Y aparte de esa versión Pro que incluye ese sensor de flujo óptico, he leído por ahí que hay otra versión, no entiendo muy bien por qué, que tiene motores sin escobillas 1106. Que no es este caso, que tenemos un motor con escobillas, y es que me hubiera gustado probarlo con ese motor sin escobillas 1106, porque el aumento de potencia, aparte de la durabilidad del motor en lo que se refiere a vida útil y lo que puede aumentar el tiempo de vuelo, es que podemos ganar algunos minutos más gracias a esos motores sin escobillas. Ahí estáis viendo ese vuelo súper estable que permitió poder tomar este tipo de captura, y ese ruido de espesor en un helicóptero tan chiquitito que tanta gracia me hizo. Y en la parte trasera tenemos ese rotor de cola compuesto por otro motor con escobillas para controlar la guiñada. Es totalmente independiente y, como os comentaba al principio, tiene un movimiento bastante suave. Con respecto al precio de este cacharrito, se puede encontrar en la versión más básica con una batería por unos 60 euros, que siempre suele salir algo más barato con esos códigos de descuento que suelo dejaros abajo en la caja de descripción. Un precio que a mi parecer no está nada mal a escala 1.33 de ese departamento de bomberos de Los Ángeles, y más teniendo en cuenta que es un helicóptero radiocontrol de 6 canales con ese plato oscilante o plato de control, el rotor de cola totalmente independiente. Sí que es cierto que he hecho en falta que nos venga alguna batería más, porque con una batería te quedas con las ganas. Pero no pasa nada, se pueden comprar por separado. Os dejaré abajo en la caja de descripción también los enlaces de las baterías con algunos códigos de descuento. Y luego tenemos esa versión Pro que tiene ese sensor de flujo óptico que nos ayudará con el vuelo y el aterrizaje. Y ahora contadme, ¿qué os ha parecido a vosotros este RCR C138 o Bell
206. ¿Acaso os gustaría ver alguno de los otros modelos que hemos visto anteriormente en la caja? Si es así, dejádmelo en comentarios y qué modelo os gustaría ver. Espero que os haya gustado la revisión de este cacharrito y si ha sido así, te invito a suscribirte, darle a like, a activar la campanita para más vídeos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien que ya me porto yo mal.